Hola a todos queridos amigos, nos complace muchísimo el poder hacer esta nueva entrega de nuestra serie de videos Por conocimiento son librados los justos. Estamos analizando el tema de la expulsión, este es el video número 4 sobre este tema. Es un tema extenso, lo hemos mencionado desde el primer video, porque tiene muchas aristas, tiene muchas facetas, hay mucho que hay que investigar y analizar sobre este tema. Nuestros enemigos, los enemigos de los testigos de Jehová, ponen en tela de juicio la manera en que los testigos de Jehová manejamos a los pecadores impenitentes, aquellos que no se arrepienten y que son expulsados de la congregación cristiana y el trato que se les ofrece. Ahora, el punto que hemos estado examinando es un punto de vista presentado por el señor Francisco de Rosario Osorio, que como usted puede ver, si comienza a ver los videos, ¿verdad?, desde el principio en esta serie, el primer video habla sobre cómo los apóstatas precisamente tergiversan la verdad bíblica y de este modo arrastran a los discípulos tras de sí. En los videos de entrega especial que produjimos con relación al señor Francisco de Rosario Osorio pudimos ver su relación con la numerología, con que es adivinación a base de números, con el libro Durantia, así también como con lo que se conoce como la fiesta de los muertos en México. Vimos también el plan oculto que tiene este señor, que tienen muchas personas que han dejado la organización de Jehová y que ahora están asociadas con esta comunidad llamada Comunidad del Libro Durantia, de arrastrar tras de sí al pueblo de Dios a la creencia en un libro que fue entregado por los demonios. Pensamos hacer, como hemos dicho en otras ocasiones, un video enteramente dedicado para mostrar por qué no hay ninguna relación entre la Biblia y lo que el libro Durantia enseña. Ahora, en esta parte de esta enseñanza que este grupo tiene y el post que usted puede ver, el señor Francisco de Rosario Osorio entregó en su momento, diciendo él que era algo producido por ungidos por Espíritu Santo, pero que como se puede ver en los videos en realidad es una copia burda que él ha hecho de otro post en otro lugar de internet. En él decía que la palabra etzairo, que aparece en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, que lo tenemos ahí en la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, en donde dice: mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al hombre inicuo de entre ustedes. Y la palabra remuevan, etzairo, él decía que no podía significar bajo ningún concepto expulsar, sino remover, es decir, alejar. Pero vimos en algunos videos cómo la palabra etzairo es usada en la Septuaginta griega, la traducción del hebreo al griego, que el apóstol Pablo citó aquí en 1 Corintios capítulo 13, en particular de Deuteronomio capítulo 17, versículo 7. Si usted ve los videos anteriores va a poder ver toda la base bíblica y la base de los idiomas originales de la Biblia, que muestra claramente que etzairo es una disciplina extraordinariamente severa. En el momento que examinemos el capítulo 5 de 1 Corintios completamente, van a poder apreciar que efectivamente es una disciplina muy severa, incluso dentro del contexto de la congregación cristiana, ya no dentro del pueblo de Israel, que es como originalmente, por supuesto, aplica esta expresión de remuevan al inicuo de entre ustedes. Ahora, hoy queremos tratar un punto que, bueno, fue traído a colación delante de nuestro comité por uno de los miembros de este grupo que ha estado siguiendo nuestros videos y observando, ¿verdad? Y que de una manera muy pero muy respetuosa ha ido exponiendo su punto de vista y se la ha ido contestando, y tiene que ver con quién es el inicuo que se menciona aquí en 1 Corintios capítulo 5, 13, que debe ser removido. Nos gustaría para ello hacer cita directa de lo que él escribe. Vamos a comenzar con esta parte, no vamos a comenzar desde el principio de su respuesta, porque queremos primero señalar algunos aspectos antes de entrar en otras afirmaciones que él hace. Queremos comenzar con esta afirmación que él realiza aquí. Él dice: quiere decir que el Creador nos ha señalado que miremos a este maligno, que se debería discernir. Para ello tenemos que ver cómo se manejan estas dos palabras en toda la Biblia. Ton ponerón, que literalmente significa el maligno, siempre y cuando se refiera a Satanás. Miren, este es el punto. Ahí está la cuestión. Lo que esta persona afirma es que las palabras que ustedes pueden ver aquí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, vamos a buscar aquí en el texto griego, en el Bible Work, en 1 Corintios capítulo 5, en el versículo número 13, ¿qué palabras son las que se traducen el inicuo? ¿Ven? Y aquí lo pueden ver, dice: tus de etso hoseos crinei, y ahí viene la palabra etzarate ton poneron etshumon auton.
Aquí, ton poneron, el maligno, es precisamente la expresión griega que se traduce así, el malvado, el maligno. Y lo que él está diciendo es que esta expresión debe aplicar no al pecador de Corinto, sino más bien a Satanás el diablo. Si volvemos acá a la respuesta que él da, vamos a poder ver que sigue diciendo, así vemos que en 1 Corintios 5:13, mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al inicuo de entre ustedes. Pablo apoyó este pensamiento al decir, en su conclusión para resolver este problema, al decir en 1 Corintios 5:13, mientras Dios juzga a los de afuera, remuevan al inicuo, tou ponero, el maligno, de entre ustedes. Bueno, en realidad es ton poneron, pero bueno, se citó aquí, no sé por qué se cita en caso genitivo, porque en realidad está en caso, si vemos aquí en Bible Walk, no está en genitivo, sino que se encuentra en caso acusativo. El genitivo indica propiedad, el caso acusativo indica el complemento. Okay, ahora, fíjense, él sigue diciendo, vamos a ver acá, Pablo sabía de las enseñanzas de Cristo, seguramente sabía de la oración que Jesús les enseñó como modelo en la oración, sabía lo que Cristo habló del maligno. O sea, lo que él está diciendo es, bueno, Cristo habló del maligno. Y a nosotros nos gustaría, antes de seguir leyendo lo que él dice, mostrarles a qué se está refiriendo. Y vamos a empezar por buscar Mateo capítulo 5, versículo 37, en la traducción de Nuevo Mundo, para que podamos ver en el versículo número 37 a lo que se hace referencia acá. Dice, simplemente signifique su palabra sí, sí y su no, no, porque lo que excede de esto proviene del inicuo. Y aquí la palabra inicuo o maligno, si ustedes se dan cuenta, volvemos a 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Fíjense ustedes que se habla del hombre inicuo o el inicuo. Y entonces aquí, si vamos al libro de Mateo, vamos a ver que es la misma expresión. Mateo capítulo 5, versículo 37. Dice acá, fíjense ustedes, tou ponero. Bueno, probablemente de aquí es donde haya sacado la frase en genitivo. A lo mejor no se dio cuenta de que el caso es diferente, pero bueno, eso no tiene mayor importancia. Tou ponero, que viene precisamente de ho poneros, lo mismo que en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, como van a poder apreciar aquí, es usada ahí con relación a Satanás el diablo. Miren, lo que usted puede ver es ho poneros o poneros. Y hay varios textos en la Biblia en donde efectivamente la expresión ho poneros o ton poneros o tou poneros, dependiendo del caso, la declinación en el griego es utilizada con relación a Satanás el diablo. ¿Qué casos específicos tenemos? Bueno, vayamos por ejemplo al libro de 1 de Juan capítulo 2 versículo 13. Vamos a buscarlo acá en Bible Walk. Así que 1 de Juan, capítulo 2, vamos al versículo número 13. Y aquí fíjense que, vamos a leerlo en español, dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que ha sido desde el principio, y os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y esta expresión al maligno, el 100% de los comentaristas reconoce que se refiere a Satanás el diablo. Y si ustedes ven aquí, la expresión es precisamente la que aparece en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, ton ponerón. Pero no es la única ocasión. Si ustedes ven en el versículo 14, vamos a buscarlo un momentico acá, van a ver que aparece también la expresión. Y aquí ahora, fíjense, os he escrito a vosotros jóvenes que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y aquí está otra vez la expresión ton poneron en el versículo 14. Aquí tenemos el texto de Westcott y Hort en griego. Ahora hay otros textos, por ejemplo el capítulo 3 versículo 12. Vamos a buscarlo un momentico y queremos mostrar el argumento tal como ellos lo muestran para que ustedes puedan comprender, ¿no?, a qué se está haciendo referencia. Dice aquí el versículo en español, lo pueden ver ahí en la Biblia de las Américas, no como Caín, que era del maligno. Y aquí fíjense que la expresión Casos Caín ek tu poneru, o sea, y no como Caín, quien era del maligno. Noten aquí ho, y fíjense la palabra ponero en genitivo, poneros.
Si se dan cuenta, es la misma expresión que se usa en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Podemos ver también 1 Juan capítulo 5, ahora los versículos 18 en primer lugar. Y después vamos a ver el 19. Dice aquí, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que todo el que es nacido de Dios le guarda y el maligno no lo toca. Y si ustedes ven aquí, kai ho poneros ok aptetai autu. O sea, el maligno no lo toca a él. Entonces aquí ho poneros es otra vez la misma expresión que aparece en 1 Corintios. Aquí pueden ver que dice ho poneros. En 1 Corintios dice ton poneron. Recuérdense, es solamente por el hecho de que aquí está en nominativo, que es el caso del sujeto. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 3 está en acusativo, que es otro tipo de caso. Pero es la misma expresión, lo único que cambia es la declinación. Es como decir amar o amaron. Es el mismo verbo, la única cosa que cambia es la declinación, es decir, la parte final de la palabra para indicar ciertos aspectos gramaticales. Esto es lo mismo que pasa aquí en el griego. No es significativo para el caso que nos ocupa. Y el versículo 19, que es un texto que los testigos de Jehová utilizamos, por supuesto, para mostrar que el mundo entero está bajo el inicuo, en el poder del inicuo. Fíjense ustedes acá, 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Aquí dice, ento ponero keitai, o sea, está bajo, o está en el poder del inicuo. Si ustedes se dan cuenta, es la misma expresión acá. Y por supuesto son textos que dicen claramente o están hablando claramente de Satanás el diablo. Hay algunos textos en que no, que son discutibles, por ejemplo Mateo 5:37 que citamos ahorita, algunos comentaristas, de hecho si ustedes ven aquí, si buscamos acá por ejemplo, hacemos una búsqueda, vamos a buscar una traducción cualquiera de la Biblia, vamos a buscar Mateo capítulo 5, este es el Sword, o la espada electrónica del Señor. Vamos a buscar el versículo 37 y noten que algunos traductores no traducen el maligno o el malo. Fíjense ustedes acá, fíjense, aquí dice vuestro hablar sea así, sí, y el no, lo que esto excede proviene del malo, y aquí se hace referencia a Satanás, igual que aquí con la expresión del maligno en todas estas traducciones. Pero noten ahora la expresión que utiliza Hahnemann al decir, pero el que excede de esto es del mal, o del mal es, o procede del mal, dice la Biblia de las Américas, la Biblia latinoamericana. Acá la nueva Biblia de los hispanos habla del maligno, sin embargo la Biblia del oso dice de mal procede. Dios habla hoy dice lo que se aparta de esto es malo. O sea, no habla del malo, sino lo que es malo. Aquí la Biblia en lenguaje sencillo va un poquito más allá inclusive, ¿no? Dice todo lo que diga de más viene del diablo. La palabra diablo no aparece en el texto, pero bueno, como maligno puede referirse a Satanás, bueno, pues efectivamente de esta manera lo traduce. Y aquí fíjense, de mal procede. Acá la nueva Biblia la Reina Valera del 2000, de mal procede. Es decir, los traductores vierten esta expresión tomponeron en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 37, y lo mismo pasa con el 6:13. Siempre se traduce de distintas maneras. El maligno, que puede hacer referencia a Satanás, o simplemente lo malo. ¿Por qué? Porque la expresión tomponeron puede referirse a lo malo propiamente, o puede referirse a el maligno, refiriéndose no solo a Satanás, como vamos a ver, sino también a seres humanos e incluso espíritus demoníacos. De manera que el argumento que se trata de montar aquí es, bueno, dado que la expresión tomponeron, hoponeros o touponeros, dependiendo del caso en griego, se refiere en ocasiones a Satanás el diablo de manera clara, ¿por qué no habría de referirse aquí en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 al decir remuevan al inicuo de entre ustedes? Y un punto esencial es, si ustedes ven la palabra aquí, hombre, se encuentra entre corchetes, indicando que esa palabra no aparece en el original. Algo que es común en las traducciones es tener que insertar palabras para complementar lo que se está diciendo, solamente para aclarar el contexto. Esto no lo vamos a tocar ahora, pero en el momento que estudiemos en el próximo video un poquito sobre exégesis, vamos a ver que es algo usual. Por ejemplo, si usted va a Juan capítulo 4 versículo 24, vamos a verlo aquí y vamos a mostrar este ejemplo nada más hoy, para que ustedes vean por qué a veces los traductores tienen que
añadir ciertas palabras para darle sentido a lo que se está diciendo. Por ejemplo, Juan 4:24 en español dice: Dios es un espíritu. Pero fíjese, el verbo es, que aparece aquí, si uno va al griego, acá en Juan 4:24 dice Neuma Hoseos, es decir, espíritu el Dios. Ahí el verbo cero estar, el verbo eimi en griego no existe. ¿Ve? Ya ahí termina esa frase, kaitus proskunontas auton, y el que le adora a él, en neumatikai aletheia dei prokunein, o sea, debe adorarlo en espíritu y en verdad. Así que fíjense, no aparece el verbo cero estar. Sin embargo, todas las traducciones dicen es. ¿Por qué? Porque en griego a veces se pueden omitir ciertas palabras. Es parte de la estructura sintáctica del griego, es parte del modismo griego. Cada lengua tiene su manera de decir las cosas, y en griego a veces se puede optar por eliminar una palabra. Entonces, de lo que se valen ahora estas personas es, y lo vamos a ver otra vez acá en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, en el hecho de que la palabra hombre no aparece en el texto griego, anthropos. Literalmente, si se fuera a traducir palabra por palabra, sería remuevan o expulsen al inicuo de entre ustedes. Y como Tom Poneron, el inicuo, es usado para Satanás, bueno, pues ellos dicen, aquí se está refiriendo específicamente, y vamos a verlo un momentico para que lo puedan ver, de Satanás el diablo. Cuando habla de expulsar de entre ustedes al maligno, se habla del diablo. Fíjense ustedes aquí como él dice, volvemos a leer esta parte. Pablo sabía de las enseñanzas de Cristo, seguramente sabía de la oración que Jesús les enseñó como modelo en la oración, sabía lo que Cristo habló del maligno. Nosotros sabemos que este enemigo de Dios estaría siempre tratando de extraviar a los hijos de Dios y a sus siervos, y por eso nos enseñó Jesús a pedir en oración del Padre Nuestro, según la Biblia, la Nueva Biblia Latinoamericana: y no nos metas, es decir, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Noten que interesante, del maligno. ¿Por qué? Porque aquí, como hemos visto, algunos traductores dicen maligno, otros dicen del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Se puede hallar aquí en el vínculo, la Biblia paralela, si le damos clic. Como ha traducido bien esta versión, que se nos libre del maligno, para ello debemos removerlo o expulsarlo de entre nosotros, y que el centro de nuestra vida sea el Padre, su reino y su Rey Cristo Jesús, y no este maligno Satanás el diablo. Un momento, queremos hacer, fíjese, ya ahí vemos el argumento montado. O sea, dado que Tom Poneron efectivamente es utilizado para Satanás el diablo en varios textos de las Escrituras, la asunción aquí es, bueno, dado que es así, 1 Corintios 5:13 tiene que estar refiriéndose a Satanás. Y algo que pudiera parecer reforzar esta posición, porque queremos dar todo el argumento para que no se nos acuse de ser parciales, ¿verdad? Es el versículo 5. Dice aquí: entreguen a tal hombre a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvado en el día del Señor. Aquí se hace una mención en el capítulo explícitamente de Satanás. Así que en el contexto inmediato hay una mención de este inicuo, de este malvado, Satanás el diablo, por lo que ellos dicen: mira, ahí tenemos una prueba clara de que el inicuo, que ha de ser removido, no es el hombre de Corinto que cometió fornicación con la esposa de su padre, sino más bien Satanás el diablo, que se menciona en el versículo 5. ¿Será eso cierto? ¿Será esto así? Un último elemento que queremos mostrar, refiriéndonos a los 1 Corintios capítulo 5, es que en la sección del Nuevo Testamento, el diccionario sobre el Nuevo Testamento de Vimes, diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, bajo maligno, como pueden ver aquí en el LibreOffice Digital Library System, aquí se habla de tres palabras que puede ser traducida como maligno en la Reina Valera: kakos, que no es el caso; poneros, que es el que estamos teniendo; y escolios. Ahora, en el caso de poneros, él dice, se traduce maligno con relación al ojo, según Mateo 6:23, Lucas 11:34, acerca de palabras, en 3 de Juan 10. Y ahora noten ustedes esta expresión, como nombre propio de Satanás, el maligno, Efesios 6:16, 1 de Juan 2, 13 y 14, que ya nosotros leímos, así como el 3:12 y el 5:18. Así que ahí está, dice Vine, esta expresión Tom Poneron es utilizada con relación a Satanás como si fuera un nombre propio. Y el punto que estas personas nos presentan es, bueno, pues entonces esto que está mencionándose aquí en
1 Corintios capítulo 5, versículo 13, obviamente tiene que ver con Satanás, no con la persona. Pero antes de seguir con nuestro análisis, con este aspecto particularmente de si es Satanás o si es la persona la que es expulsada, ¿no? O sacada, a nosotros nos gustaría llamar la atención a algo muy importante. Nuestros videos han estado mostrando claramente que Etzairo significa expulsar, remover. Incluso en el antiguo Israel se hacía por medio de una muerte violenta del individuo que había practicado el pecado en Israel. Como ustedes pudieron ver en los primeros videos, si no lo han visto, les pedimos que por favor los vean para que puedan apreciar en toda la magnitud lo que queremos decirles. Ellos afirmaban que Etzairo no significa expulsar. Ahora, noten esta expresión. Como se ha traducido bien esta versión, que nos libre del maligno, para ello debemos removerlo o expulsarlo dentro de nosotros. Un momento. Finalmente, estas personas logran, como usted puede verlo ahí escrito por ellos, logran reconocer que la palabra Etzairo puede significar expulsarlo. O sea, este caso ya, esta parte, esta sección que hemos presentado anteriormente, ya ellos lo admiten. Ahora, solo que ellos mencionan que quien tiene que ser expulsado o removido dentro de nosotros, dice aquí, es Satanás, el diablo. Esto ciertamente sería un caso sólido si la expresión tomponeron se utilizara en la Biblia solamente con relación a Satanás, el diablo. Porque si esto solamente se usara para Satanás, el diablo, vez tras vez, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en lo que es la traducción al griego, ¿verdad? Del hebreo al griego, conocida como la Septuaginta, uno pudiera decir, bueno, sí, no hay escapatoria, aquí se está hablando de expulsar al diablo. Claro, siempre queda en pie que hay que hacer un exégesis, es decir, un análisis del contexto de la expresión de 1 Corintios 5:13, como siempre hemos dicho, y que va a ser uno de los últimos videos que vamos a estar produciendo. Pero ahora hay algo que dice aquí muy interesante de esta persona, y coincidimos con él. Dice, quiere decir que el Creador nos ha señalado que miremos a este maligno que se debería discernir. Para ello tenemos que ver cómo se manejan estas dos palabras, es decir, tomponeron, en toda la Biblia, que literalmente significa el maligno. Qué interesante, porque eso es lo que nos proponemos hacer a continuación. Fíjese, nos gustaría llamarles la atención a un versículo de la Biblia en donde la palabra tomponeron no puede ser utilizada bajo ningún concepto para Satanás, el diablo. ¿A qué pasaje nos estamos refiriendo? Bueno, usted puede buscarlo en su ejemplar de la Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, en el versículo número 35. Notemos que está diciendo Jesús. Vayamos a la expresión griega y vamos a ver que aquí de ninguna manera la palabra tomponeron puede referirse bajo ningún concepto a Satanás, el diablo. Dice el hombre bueno. Note que está hablándose de un hombre. De su buen tesoro envía cosas buenas, mientras que el hombre inicuo de su tesoro inicuo envía cosas inicuas. Aquí la palabra hombre no está entre corchetes. Y se está hablando de alguien inicuo, ¿verdad? Ahí lo pueden ver. La pregunta es, fíjense, si quitamos la expresión hombre aquí, van a poder, dice, mientras que el inicuo de su tesoro inicuo envía cosas inicuas. Uno pudiera decir, bueno, ¿qué dice el griego? Puede referirse a esta expresión, es exactamente igual en 1 Corintios 13, puede referirse a Satanás y al diablo. Vayamos a el texto griego, examinemos acá en Mateo capítulo 12, versículo número 35. ¿A qué está haciendo referencia a Cristo en el griego? La expresión aquí, ustedes lo pueden ver, hoponeros, nótenlo aquí, es exactamente la misma que hemos mencionado ya anteriormente. Tomponeron, touponeron, hoponeros, es exactamente lo mismo. Recordemos, aquí está en nominativo. Y aquí es la misma expresión que aparece en 1 Corintios 5:13, pero también es la misma expresión que aparece en 1 Juan 5:18 y 19, hablando de Satanás y el diablo. ¿Estará refiriéndose esta expresión a el nombre de Satanás y el diablo, como Vine lo identifica? No. ¿Por qué lo afirmamos con tanta seguridad? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí, después de la coma, viene la conjunción kai, que significa y, después viene el artículo definido, nominativo, masculino singular, ho,
Y después viene la palabra poneros, que es un adjetivo, también se halla en nominativo para concordar por supuesto, con el artículo. Y hoponeros viene acompañado de una tercera palabra. ¿Cuál es esta? Aquí la pueden ver. Anthropos. ¿Qué significa? Si ven ahí, dice men, o sea, un hombre. Así que el hombre malvado, el hombre maligno, ek tu poneru tesauro et balei ponerá. Así que fíjense, el hombre inicuo de su malvado o maligno tesoro, et balei. ¿Recuerdan esta palabra cuando estudiábamos et balo? Ponerá, o sea, saca lo malo, saca de su tesoro malo. Noten qué interesante. Aquí la expresión hoponeros tiene un sustantivo añadido que identifica de manera directa, cosa que no pasa en 1 Corintios 5:13, quién es el maligno, quién es el malvado, es el hombre. Pero bueno, alguien podría decir, pero aquí dice el hombre, claro que no puede referirse a Satanás, el diablo. Aquí no puede ser el nombre del diablo porque está hablando de un hombre. De manera que, bueno, pudiera ser que, como en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, no está la expresión anthropos, el sustantivo anthropos, entonces debe estarse refiriendo a Satanás el diablo, el maligno, como dice Vine, ¿verdad? De que como uno se puede usar en su tercera acepción aquí como un nombre propio de Satanás el maligno. Pero fíjense, hemos explicado 1000 veces. Alexander Pope dijo, saber poco es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es muy importante que uno, antes de llegar a una conclusión, uno examine esa conclusión a la luz de distintos usos en la Biblia. Si usted toma una expresión y porque en un versículo haya que significa algo, usted llega a la conclusión que en otro versículo significa eso mismo, sin examinar si en otros versículos se puede utilizar esa expresión de manera diferente a como usted cree, usted puede llegar a una conclusión errónea. ¿Cómo sabemos esto? Noten ustedes que Cristo está hablando aquí, ¿verdad?, de sacar del buen tesoro del corazón o del tesoro inicuo de su corazón aquí en el libro de Mateo. ¿Qué les parece si examinamos lo que el libro de Lucas en esta misma enseñanza de Cristo, es decir, en el pasaje paralelo a este que vemos aquí en Mateo, pero ahora en el libro de Lucas nos dice? Para ello vamos al libro de Lucas, al capítulo número 6. Vamos a ir al versículo número 45 y leamos lo que aquí nos dicen para que vean. Noten ustedes, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón produce lo bueno, pero el hombre inicuo produce lo que es inicuo de su tesoro inicuo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Está hablando exactamente de lo mismo. Si usted lee el contexto va a ver que está hablando exactamente, es el mismo pasaje, solamente que en un lado Mateo lo menciona y en el otro lado Lucas. Y usted puede decir, sí, pero que aquí está diciendo el hombre inicuo. Sí, es verdad que en el español se traduce así, pero cuidado, vamos al griego, porque me gustaría que ustedes vieran que en el griego aquí la palabra anthropos no aparece. Y esa palabra anthropos, Lucas capítulo 6 dijimos, ¿verdad?, versículo 45 si no me equivoco. Esa palabra anthropos, sin embargo, aunque no aparece, eso no significa bajo ningún concepto que la palabra hoponeros o la expresión hoponeros aquí se refiere a Satanás el diablo. ¿Por qué decimos esto? Fíjense ustedes aquí, fíjense cómo dice. Ho agathos, o sea, el buen, anthropos, hombre, aquí sí aparece la palabra hombre. Ek tu agathu tesaru tes caldías, o sea, y el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, dice aquí, proferei, o sea, trae afuera. Noten que ahora aquí no se habla de balo, aquí se utiliza un sinónimo que significa también traer afuera. To agazón, o sea, lo bueno, trae afuera lo que es bueno del buen tesoro de su corazón. Y fíjense que la palabra anthropos
el sustantivo anthropos aparece la primera vez. Sin embargo, noten qué interesante. Acá, en el libro de Lucas capítulo 6, versículo 45, ahora cuando se va a hablar del hombre inicuo, se utiliza una expresión diferente de Mateo. Volvamos a Mateo un momentico porque yo quisiera que recalcara ahí en Mateo capítulo 12. En el versículo número 35, vamos a buscarlo acá, volvamos otra vez. Fíjense ustedes que aquí cuando se habla del hombre inicuo dice kai hoponeros anthropos, o sea, y el maligno hombre o el malvado hombre. Así que aquí Mateo utiliza la expresión completa para referirse a un hombre. Sin embargo, vamos al libro de Lucas capítulo 6, versículo número 45, y notemos que si bien para el hombre bueno se utiliza la palabra anthropos, aquí la pueden ver, hombre, sin embargo cuando se habla del hombre malvado, noten lo que dice kai, es decir, y hoponeros, y el malvado, ek tu poneru profereito poneron. Noten qué interesante, y el malvado de su malvado o de su maligno saca lo malo. Noten qué interesante, aquí se utiliza la palabra poneros con el artículo definido en 3 ocasiones. La primera en nominativo para referirse al sujeto. La segunda en genitivo para referirse a la pertenencia de algo de este sujeto. Y la tercera, que es en este caso, también tiene el artículo definido, es neutro y es acusativo para referirse al objeto del que se está hablando, que se saca fuera. Pero noten que ahí no se utiliza la palabra anthropos. Así que dice kai hoponeros ek tu poneru profereiton poneron. Y el malvado fuera de su maldad o de lo malvado saca lo malo. ¿Por qué razón aquí Lucas no utiliza anthropos, no utiliza en este caso la palabra corazón, cardías? ¿Por qué? Porque en el contexto se puede entender que hoponeros aquí está en contraste con agathos anthropos, o sea, el malvado con el hombre bueno, por lo que no hay necesidad de utilizar bajo ningún concepto anthropos, y aunque no se utiliza anthropos, el contexto nos ayuda a identificar que hoponeros no se refiere bajo ningún concepto a Satanás el diablo, sino al hombre malo, y por eso ustedes pueden ver aquí que la traducción dice y el hombre malo, porque se está hablando de un contraste entre un hombre bueno y un hombre malo. Así que la palabra sí, efectivamente, noten, hoponeros sí puede ser utilizada para un ser humano y no tiene necesariamente que tener el sustantivo anthropos. Aquí tienen un ejemplo bíblico claro. Mientras que Mateo opta por utilizar la palabra anthropos para clarificar y no dejar dudas, porque Mateo sí ha usado la palabra o la expresión, hoponeros, refiriéndose a Satanás, y por tanto él se ve obligado a hacerlo. Aquí, sin embargo, hoponeros no es utilizada por Lucas como una expresión que se refiere a Satanás el diablo en todo su evangelio. De manera que ahora el punto en cuestión es, él no necesita clarificar eso, y el mismo contexto se encarga de ayudarnos a entender ese adjetivo a quien es aplicado. En este caso se refiere a un ser humano. Pero no es el único caso en donde la palabra, la expresión hoponeros, o tonponeros, o touponero, como usted quiera, o sea, cualquiera de sus declinaciones, se utilice para alguien más que para Satanás. Por ejemplo, podemos acudir juntos al libro de Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 42. Me gustaría leerlos primero con ustedes acá en la traducción Nuevo Mundo. Como dijimos, es el libro de Mateo. Vamos al capítulo 5. Vamos a los versículos 38
al 42. Y este es un punto muy importante porque efectivamente, ¿no? Si el versículo 13 se está refiriendo a Satanás el diablo, pudiera aparecer. Y digo pudiera aparecer porque cuando estudiamos todo el contexto van a ver que hay múltiples referencias a la expulsión en el capítulo 5. O sea, como dijimos en un video anterior, pudiéramos sacar el versículo 13 y decir, mira, este versículo no estaba en la Biblia. Todavía el peso de la expulsión es enorme. Claro, como ya hemos visto, ¿verdad?, que el Zairo en el Antiguo Testamento se utiliza para una disciplina sumamente drástica. O sea, no es simplemente remover por medio de sacar afuera suavecito, como ellos intentan mostrar, ¿no? Vimos que el remover ahí, el Zairo, expulsar, ¿verdad?, eliminar, viene de un verbo hebreo, en el original, que significa quemar, consumir, metafóricamente hablando de eliminar totalmente como por quema. Esto significaría que entonces la acción que toman los testigos de Jehová de cero contacto con la persona que ha sido expulsada de la congregación, a no ser que haya una emergencia que merite hacerlo, entonces tiene razón de ser. Por eso hay que debilitar 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, porque de lo contrario pues entonces el trato, ¿verdad?, pudiera aparecer, pero vamos a ver de todas maneras que no. Solamente hacemos esta aclaración para que usted entienda que esa es la intención. Ahora, notemos aquí en los versículos 38 a 42 de Mateo capítulo 5 cómo el Señor Jesucristo utiliza la expresión que venimos discutiendo. Noten ustedes aquí. Dice, ¿oyeron ustedes que se dijo? Ojo por ojo y diente por diente. Se está hablando de seres humanos, ¿verdad? Sin embargo, yo les digo, no resistan al que es inicuo. Antes bien, al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si una persona quiere ir al tribunal contigo y hacerse dueña de tu prenda de vestir interior, deja que se lleve también tu prenda de vestir exterior. Y si alguien bajo autoridad te obliga a una milla de servicio, ve con él 2 millas. Da al que te pida y no le vuelvas a la espalda al que quiera pedirte prestado sin interés. Como se puede ver por el contexto, se está hablando de personas que quizás son inicuas por su manera de tratar al prójimo. Y Cristo dice, mira, no lo resistas, es decir, no le presentes resistencia. Obviamente aquí la expresión no resistan al que es inicuo no puede ser aplicada a Satanás el diablo, porque se está hablando en el contexto, fíjese, de seres humanos que vienen a comportarse de manera inicua con nosotros, por ejemplo, por medio de darnos una bofetada en la mejilla derecha o llevarnos injustamente a un tribunal, o alguien que tiene autoridad, ¿verdad?, y nos obliga sin ningún tipo de razón aparentemente justa a llevar una milla de servicio. Y Cristo dice, mira, no lo resistas. ¿Qué expresión utiliza aquí el griego en el versículo 39 en particular de Mateo capítulo 5? Vamos a buscarlo un momentico y veamos lo que el griego nos dice para que podamos apreciar el argumento en toda claridad. Dijimos que era el versículo 29, ¿verdad? 39. Bien, fíjense ustedes acá, queridos hermanos y amigos, como la palabra de Dios nos dice aquí. Noten ustedes aquí. Ego de lego jumin me antitenai to ponero. Aquí miren usted, to ponero. O sea, no resistan, noten aquí no, que es la partícula negativa en griego, me antistenai. No resistan al inicuo. Aquí está, por supuesto, en este caso en dativo. No resistan al inicuo. ¿Se refiere aquí a Satanás o a un ser humano? Bueno, pudiera decirse que a cualquiera de los dos. Bueno, al no permitir que alguien, o sea, al no responder de igual manera, no estamos resistiendo a Satanás, no estamos haciéndole frente. Pero es que, por supuesto, esto es absurdo, porque al cristiano se le dice que debe estar frente a Satanás, que debe de resistir, que debe de aguantar en la pelea por la fe el ataque del diablo. Entonces, no resistir al inicuo significaría, bueno, pues mira, no le haga resistencia a Satanás, y eso es algo absurdo, ¿verdad? No. Pero más allá que eso, hay un argumento gramatical que impide que toponero en acusativo aquí se refiere a Satanás. ¿Cuál es? Es la conjunción que viene a continuación. ¿Qué conjunción es esta? La conjunción a la, pero, excepto por, es una conjunción adversativa. Vamos a verlo aquí un momentico. En el léxico analítico de Freire, fíjense ustedes aquí que dice a la, an adversative conjunction indicating contrast, difference or limitation. O sea, es una conjunción adversativa que indica un contraste o diferencia. Recuérdense, si usted
se lo hemos dicho varias veces, si usted considera necesario parar el video y simplemente tratar de buscar, ¿verdad? Si la traducción que estamos haciendo del inglés es apropiado en el Google Translator, por favor hágalo. Recuérdese lo bueno que tienen los videos, que si usted no tiene mucho tiempo para ver todo el video, oiga, no se preocupe, párelo, más adelante sigue analizando. Lo importante es que analice bien los detalles. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es una conjunción adversativa? Bueno, una conjunción adversativa es una conjunción que indica un contraste. Por eso lo dice aquí, ¿verdad? Que indica el contraste entre dos aspectos. Veámoslos ahora en el español. Dice: no resistáis al que es malo. Antes, o sea, en vez de esto, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, aquí se está hablando de dos cláusulas que se establecen como un contraste. Y por tanto significa que se está hablando exactamente del mismo asunto. No resistir al que es malo no es no resistir a Satanás, sino no resistir a la persona malvada que nos abofetea, que nos lleva a un tribunal o que nos obliga a llevar una milla sin causa y sin razón, solo porque tiene la autoridad para hacerlo y nos trata de obligar. Dice Cristo: no lo resistan, es decir, no le hagan frente, cedan, demuéstrenle quiénes son ustedes como cristianos al no resistirlos. Así que evidentemente aquí tenemos dos casos muy claros de cómo la expresión toponero, hoponero, tuponero, o cualquiera que sea el caso en griego, puede ser utilizada sin la palabra anthropos para seres humanos. Hay un último caso que queremos mencionar y ahora tiene que ver con referencia no a Satanás el diablo, sino más bien a los demonios. Puede que usted diga: ¿a un demonio? Sí, vayamos al libro de Hechos capítulo 19, un momentico, en la traducción del Nuevo Mundo. Fíjense ustedes acá, capítulo 19, y vamos a leer los versículos 15 y 16. Bueno, vamos a leer un poquito más arriba porque me gustaría que vieran el contexto. Dice: y Dios siguió ejecutando obras extraordinarias de poder mediante las manos de Pablo, de manera que hasta llevaban paños y delantares de su cuerpo a los dolientes, y las dolencias los dejaban y los espíritus inicuos salían. Noten que aquí se está hablando de los espíritus en plural, inicuos, que expresión se utiliza en griego en el versículo número 12. Aquí vamos al libro de Hechos, al capítulo 19, y vamos al versículo 12, ¿verdad? Mírenlo aquí. Dice: enfermedades los dejaba y los malos espíritus se iban de ellos. Y aquí usted puede ver te neumata, o sea, los espíritus. Si ustedes se dan cuenta, dice que es un sustantivo acusativo neutro en plural. Y aquí van a ver ta ponerá. O sea, aquí está exactamente la misma expresión. Y quiero llamar la atención sobre un punto. Aquí habla de neutro. Porque en cierta parte de la conversación esta persona afirmó que cuando se habla en griego de masculino, se está refiriendo a personas. Cuando se habla en griego en neutro, está hablando de cosas. Y eso es un gravísimo error. El griego tiene la característica de usar el masculino, el femenino o el neutro, no tanto para indicar si es una persona o una cosa, sino para concordar con el sujeto. En este caso, si se dan cuenta, se está hablando de espíritus malos, no son cosas. Sin embargo, dado que la palabra neuma en griego, si ustedes se dan cuenta aquí, no tengan ahí en el recuadro, dice es neutra. Aquí, te neumata, que está refiriéndose a los espíritus, que son seres vivos, que son ángeles demoníacos, está en neutro porque la palabra en griego es neutra. Y ta ponerá es neutra, no porque está hablando de una cosa, sino porque simplemente tiene concordancia gramatical con el sujeto. Así que noten ustedes qué interesante. Se está hablando de espíritus malos, pero ahí no termina el capítulo, ¿verdad? Dice, ahora el versículo 13: pero ciertos individuos de los judíos ambulantes que practicaban la expulsión de los demonios también intentaron nombrar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus inicuos, diciendo: les ordeno solemnemente por Jesús, a quien Pablo predica. Dice: ahora bien, había 7
hijos de cierto Seba, sacerdote principal judío, que hacían esto. Pero por respuesta, y ahora noten ustedes, el espíritu inicuo les dijo: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y aquí vamos a parar un momentico, porque recordemos esto. Satanás es un espíritu, es un ángel. Y aquí ahora se habla de un espíritu, y lo interesante es que se dice que es inicuo, que es la expresión griega que aparece en el versículo número 15. Vayamos allá. Porque fíjense, aquí se está hablando de un ser espiritual que es llamado de manera muy específica, y no se refiere al diablo, se refiere a un demonio. Y es to neuma, recuérdense, el espíritu, to ponerón, el maligno. Aquí, si usted ve el contexto, no se dice que sea específicamente Satanás el diablo. Se habla de un demonio, se habla de un ángel malvado, pero no se nos dice que sea Satanás. Así que tenemos 3 textos en las Escrituras en donde claramente en el Nuevo Testamento la expresión hoponeros en sus distintos casos, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, en cualquiera de estos casos, se puede utilizar para seres humanos y no tiene que tener la palabra antropos, o se puede utilizar para un ser espiritual sin que sea necesariamente Satanás el diablo. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, esto abre una interrogante interesante. Esto significa entonces que en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, la expresión ton poneron no indica inmediatamente que se refiere a Satanás el diablo. Puede estarse refiriendo a alguien más, como lo hemos podido ver a través de esto. De hecho, en el libro de Deuteronomio, que lo vamos a ver más adelante, en múltiples ocasiones, en todos estos textos donde se dice remover, dice ton poneron, y usted lee todos los capítulos y no va a haber una sola mención de Satanás el diablo. Lo cual nos indica claramente que a través de toda la Biblia la expresión ton poneron puede ser utilizada no solo para Satanás, aunque por supuesto se usa para Satanás. ¿Y cuál es el punto? Bueno, ¿qué título se le da a Jehová en todas las Escrituras? Dios. Pero ahora, el hecho de que constantemente se le llame Dios a Jehová significa que este Dios que aparece aquí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, sea Jehová. Veamos esto aquí. En Joseos, toaionos, tutu, etu flosen ta noemata ton apistón eisto me augasaiton fotismon tu evangeliu tes dotse tus Cristo ho stin eikon tu seu. ¿Cómo se traduce esto? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Noten que la expresión es Joseos, con el artículo definido, que muchos, inclusive Vine, lo utiliza como un nombre personal para Dios. Vamos a buscarlo un momentico para que lo vean. Noten usted ahora aquí, en esta afirmación que se hace bajo el Espíritu Santo, aquí se hace una declaración, dice: en ocasiones se debe explicar la ausencia por el hecho de que neuma, al igual que seos, es sustancialmente un nombre propio. Fíjense ustedes aquí, se está diciendo que seos es sustancialmente, o sea, en sustancia, por el uso que se le da, un nombre propio. Pero por supuesto, esa declaración no significa que en 2 Corintios 4:4, Joseos se refiera al Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice esto? Que cuando una expresión es usada, una expresión adjetival o sustantiva es utilizada como un nombre propio para un individuo específico, pero también es utilizada para otros individuos en las Escrituras, es importante examinar el contexto para determinar de quién se está hablando cuando se utiliza esa expresión. O podemos correr el error de llegar a una conclusión completamente descabellada. Y esto nos ayuda a percibir que es imprescindible entender el contexto que se utiliza aquí en 1 Corintios capítulo 5 versículo 13 para ver si se está hablando en este capítulo en particular de Satanás el diablo con la expresión ton ponerón el maligno, o si se está hablando del hombre inicuo que cometió el pecado contra Dios en Corinto al acostarse con la mujer de su padre. Este es un detalle esencial. Hasta aquí hemos podido ver que ton ponerón no es automáticamente igual a Satanás el diablo. Puede ser usado para otros. Y esto echa por tierra
el uso inmediato. Ya, ¿por qué? Porque en 1 Corintios 5:13 aparece Tom Ponerón, esto significa que es el diablo. No, hay que examinar el contexto. Si el contexto nos muestra que se está hablando de Satanás el diablo, bueno, pues hay que aceptarlo. Pero si el contexto nos muestra que está hablándose de alguien más, no podemos intentar forzar nuestro entendimiento, nuestra preferencia e imponérsela al capítulo, porque eso nos engaña a nosotros mismos. Estamos seguros que ninguno de nosotros quiere engañarse en cuanto al verdadero significado de las Escrituras, y menos en un tema tan delicado como este. De manera, queridos amigos y hermanos, que se impone ahora la necesidad de que estudiemos juntos el contexto de 2 Corintios capítulo 5, versículo 13, para ver si en el contexto que se utiliza aquí se está refiriendo a Satanás el diablo o se está utilizando para hablar del hombre inicuo. Ahora bien, queremos explicar algo, ¿no? Nos hemos propuesto no hacer los videos más allá de 1 hora de duración, a no ser que sea extremadamente necesario. Por eso hoy no vamos a hacer un análisis del contexto, más bien lo vamos a dejar para el próximo video, ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Hoy hemos visto, a modo de repaso, que ya estas personas, al menos algunos de ellos, aceptan que efectivamente etzairo puede significar expulsión, como ya mostramos anteriormente, es una disciplina severa en el contexto de Deuteronomio, donde Pablo cita en el capítulo 17, versículo 7, como ellos también reconocen, usted puede verlo en otros videos. Es una disciplina que conlleva la destrucción de la persona, la muerte de la persona, y por eso metafóricamente se utiliza el verbo quemar. ¿Ve? Por eso se usa este verbo hebreo bar. Como hemos podido observar, estas personas presentan el argumento de que entonces aquí 1 Corintios capítulo 5 versículo 13, refiriéndose al inicuo, como la palabra hombre, ya vimos ya que no aparece en el original, ¿verdad? Es algo que se le añade al contexto para clarificar en todo el capítulo de quién se viene hablando. Ellos interpretan que remuevan al inicuo de entre ustedes, remover a Satanás el diablo de entre nosotros. Y bueno, vamos a ver después, cuando hagamos la exégesis del capítulo, que esta es una opción desacertada. Hemos visto que la expresión ton poneron o hoponeros o cualquiera de sus casos en griego puede ser utilizada para hombres, incluso para ángeles demoníacos, y esto no significa que se esté hablando de Satanás en el contexto, ni mucho menos. Vimos que, por ejemplo, en el contexto de Lucas capítulo 6 versículo 45, hablándose del hombre inicuo, no se utiliza la palabra anthropos, pero el contexto nos deja ver claramente que se viene hablando de seres humanos, y por tanto la expresión ton poneron o hoponeros en este caso, porque está nominativo ahí en ese versículo, en realidad es una expresión que no se refiere a Satanás sino a un ser humano, y como vimos en el libro de Hechos 19, 15 y 16, el contexto viene hablando de demonios, de ángeles inicuos, no refiriéndose necesariamente al ángel que se conoce, ¿verdad?, como Satanás el diablo, que también es inicuo y es identificado por ese nombre, el inicuo, esa expresión en varios textos de la Biblia, pero puede ser utilizado para un demonio y no necesariamente quiere decir que sea precisamente para Satanás el diablo. Esto nos lleva a la conclusión entonces de que la expresión tiene que ser examinada en contexto. Siempre hemos dicho, y cuando volvemos a decir, pensamos crear un video nada más que para entender qué cosa es exégesis, cómo se hace una exégesis, los factores que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y exégesis significa simplemente un análisis meticuloso de algo. Vamos a ver cómo el contexto es determinante. Si usted pasa por alto el contexto, tanto el contexto inmediato, es decir, el contexto del capítulo, como el contexto general de la Biblia, puede cometer un grave error de interpretación. Por eso hay tantas religiones y por eso lamentablemente la cristiandad está tan desacertada y alejada de la verdad bíblica. Así que es imprescindible, se impone entonces el análisis del contexto de 1 Corintios capítulo 5 versículo 13. Hemos visto que ton poneron o hoponeros no significa necesariamente Satanás el diablo. No es como 2 más 2 igual a 4. No, esa ecuación no existe aquí. El contexto nos ayuda a determinar si la persona inicua que tiene que ser removida entre nosotros es una persona humana, es decir, el pecador de Corinto, o si es una persona espiritual, como ellos interpretan en este caso el de Satanás el diablo.
Bueno, les animamos a que no se pierdan la próxima entrega, donde estaremos examinando todo el contexto de 1 Corintios capítulo 5. Se estarán examinando cuestiones como de quién se viene hablando en el capítulo, a quién hay que expulsar en el capítulo, de quién para quién es la entrega que se habla ahí en el versículo 5, cómo esto excluye a Satanás y el diablo por completo de la congregación, como parte de la congregación, como intentan estas personas, ¿verdad?, hacer ver Satanás está entre nosotros como si dentro de la congregación, y por eso hay que removerlo, hay que expulsarlo, ¿no?, de la congregación. Vamos a ver cómo aquí, vez tras vez, en el capítulo, vamos a ver cómo esto se echa por tierra, ese punto de vista. Pero bueno, hasta entonces solamente nos queda volver a repetirle: siga adquiriendo conocimiento exacto de la verdad bíblica. Los apóstatas intentan tergiversar, ¿verdad?, como vimos en el primer video de esta serie, aspectos de la verdad por medio de remover piezas claves de la verdad bíblica y distorsionar la verdad. Sin embargo, el libro de Proverbios capítulo 11 versículo 9 dice que por conocimiento se libra a los justos. Esperamos que usted pueda seguir adquiriendo un conocimiento exacto de la palabra de Dios, prestando atención a los detalles que se van presentando en estos videos, con el objetivo de que usted pueda estar libre completamente del habla nociva de los apóstatas y pueda continuar en el camino que conduce verdaderamente a la vida eterna.